Oh, yeah. Un gráfico de funciones. Funciones. Me acuerdo. Tengo que entender estos gráficos para así poder pensar cómo actuar. Necesito ayuda. Necesito investigar. ¿Por dónde empezamos? Podrías tratar de entender qué es una función en matemática. Los gráficos y cuadros representan funciones. Función de teatro, funciona bien, funciona mal, funciona más o menos, funcionamiento del universo, función 1, 2, 3, arriba el telón, que empiece la función. Veo que el cargo no te ha cambiado. Concentrémonos, Maxi. Tenemos que saber qué es una función en matemática. Las matemáticas son muy útiles en la vida diaria. Desde un punto de vista matemático, una función se establece entre dos conjuntos de manera que a cada elemento de uno de los conjuntos le corresponde solamente un elemento del otro conjunto. No entiendo. ¡Vamos todavía, profesor! Me enteré que te iniciaste en la carrera política, así que te voy a dar un primer ejemplo que te va a resultar cercano. Argentina está dividida en 24 distritos, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. En cada uno de ellos existe alguien que ejerce el gobierno. Un gobernador, en el caso de las provincias, y un jefe de gobierno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra Constitución y las leyes que regulan nuestro país determinan que esta relación entre distritos y gobernantes sea una función. Ya vas a ver lo complicado que sería si no fuera una función. Veamos nuevos usos. Por ejemplo, lo que sucede durante el ciclo menstrual en las mujeres. El ciclo tiene un periodo de aproximadamente 28 días en el que se producen cambios en varias de las hormonas involucradas y también en el espesor del endometrio. Estos gráficos muestran la concentración de ciertas hormonas y el espesor del endometrio durante el ciclo. El gráfico se repite porque esto ocurre una y otra vez en la vida de las mujeres. Hay muchas razones científicas y técnicas para tratar de entender el comportamiento de las variables que intervienen en un fenómeno de cambio. Y es útil saber cómo cambia una variable cuando hay otra que también cambia. Las funciones, como ya sabemos, son relaciones entre variables y nos sirven para dar cuenta de esos cambios. Los gráficos de las funciones nos ayudan a conocer el comportamiento de las variables y así poder tomar decisiones. Ya sé que saber acerca de funciones no solo tiene un valor matemático en sí mismo, también sirve para solucionar necesidades prácticas. Hablando de necesidades prácticas y problemas reales. Tengo que solucionar un problemita que hay con este tren fantasma. Yo la verdad que pensé que trabajar de mantenimiento en un parque de diversiones iba a ser más divertido. Pero nunca terminan los problemas reales. A ver, dicen que la gente se queja de dolor de cabeza. ¿Qué será, por el susto? Claro. El problema es que quieren que las cabezas estén bien pegadas al techo siempre, para que le dé la sensación de que están más atrapadas.
Pero ¿cuál sería la solución? Voy a investigar ya mismo. Oh. Te veo medio mareado. ¿Mucha montaña rusa en tu nuevo trabajo? No, tren fantasma. Sí, ya sé. Creo que lo mejor será pedirle ayuda al profesor. Descubrirás que la matemática te puede ayudar a entender y resolver tu problema. Profesor, Maxi, mi estimado discípulo. profe, necesito ayuda. Para eso estoy. Bueno, me piden que reconstruya el techo de un tren fantasma de manera que siempre la cabeza de los participantes esté a la misma altura del techo. No se me ocurre cómo hacerlo. Lo único que sé es que no puede ser horizontal, porque ahí uno va subiendo y bajando. Graficaré para que entiendas la función que hay entre la altura de tu cabeza y el desplazamiento horizontal. Esa debe ser la forma del techo. Supongamos que tenés un lápiz sobre tu cabeza y que a medida que te desplazás en la zorra, se va marcando en la pared la trayectoria de tu cabeza. Se arma un gráfico como este. El techo, entonces, tiene que tener la misma forma, solo que lo tenés que poner un poco más arriba. Ah, ya entiendo. Entonces el techo tiene que tener la misma forma. El gráfico que obtuvimos es el de la función que hay entre la altura de tu cabeza y la posición sobre la horizontal. Esta función tiene la particularidad de repetirse a intervalos regulares. Vemos que a medida que recorremos longitudes iguales, L, la función repite los valores. A este tipo de funciones se las llama periódicas, justamente porque se repiten a intervalos regulares de la variable independiente. La longitud del intervalo en que se repiten los valores es el período de la función. Cuando la zorra se desplaza a una longitud de L, tu cabeza vuelve a estar en la misma posición y de ahí en adelante vuelve a repetirse lo mismo de antes. Las funciones periódicas son muy utilizadas en ciencia y en la vida cotidiana. En general, cuando se habla de ciclos, se hace referencia a funciones periódicas en las que la variable independiente es el tiempo. Por ejemplo, los gráficos sobre el ciclo menstrual que viste en el diario son de funciones periódicas. En ese caso, el periodo es de 28 días. El ciclo que cumple la luna es la función que hay entre el área iluminada de la luna y el tiempo. Esta función es periódica. Sabemos que se repite cada 28 días aproximadamente, es decir, que su periodo es de 28 días. ¡Qué coincidencia! Está muy claro, funciones periódicas. Maxi, te esperan en el parque. Ah, ahí voy. Wow. Oh, la calecita. Uno de los juegos que más extraño de cuando era chico. Da vuelta y para. Y vuelve a dar vuelta y vuelta. No, pero concentrémonos. Tengo que ir a reparar el techo del tren fantasma. Pero debo estar acá también para vender los boletos. Además, cuando empiece a andar rápido, tengo que hacer el juego de la sortija. ¿Cómo hago? ¿Me alcanzará el tiempo para ir y venir entre vuelta y vuelta? ¡Ya sé! Voy a medir los tiempos y la velocidad, así podré ver cómo hago. Sí, lo traje. El cronovelocímetro casero que armé me va a servir para medir la velocidad y el tiempo en un solo archivo. Ya tengo todos los datos, los voy a volcar. Epa.
Bueno, ahí está descargando toda la información. ¿Vos me ayudás a preparar un gráfico con todos los datos que tengo? Claro, Maxi. Analicemos juntos el gráfico de la rapidez a la que gira una calecita en función del tiempo. Lo que habitualmente llamamos velocidad, Maxi. La calecita da unas vueltas. Se detiene mientras los chicos que suben se acomodan en sus lugares y vuelve a empezar. En la gráfica se vincula el tiempo y la velocidad que alcanza la calecita según los sucesivos viajes que realiza. En el eje horizontal se representa el tiempo y en el eje vertical la velocidad. El gráfico nos muestra que desde que se inicia el movimiento, la calecita tarda 15 segundos en alcanzar una velocidad de 15 km por hora. La calecita se mueve a esa velocidad constante durante 2 minutos y 15 segundos, que es lo que dura la música. Luego, pierde velocidad durante un lapso de 15 segundos y se detiene por completo. Permanece detenida durante 1 minuto y medio y luego repite el ciclo con las mismas características. ¿Cada cuánto se repite el movimiento de la calecita? ¿Miramos el gráfico juntos? Durante los primeros 15 segundos, la velocidad es creciente. En los siguientes 2 minutos 15 segundos es constante. Y en los siguientes 15 segundos es decreciente. Se detiene durante 1 minuto y medio y luego reinicia todo el ciclo. Es decir, que repite el ciclo cada 4 minutos y 15 segundos, que es el valor que resulta de sumar los tiempos que mencionamos. Pero, a ver, para estar seguros, ¿qué va a hacer la calecita a media hora de iniciada su marcha? Vayamos nuevamente al gráfico de la función velocidad y pensemos que si cada ciclo completo tarda 4 minutos y 15 segundos, se trata de saber cuántos ciclos completos puede efectuar en 30 minutos. Podemos razonar que si un ciclo tarda 4 minutos y 15 segundos, 2 ciclos tardarán el doble, es decir, 8 minutos y medio. 4 ciclos tardarán 17 minutos y 8 ciclos tardarán 34 minutos, es decir, 4 minutos más que los 30 que nos preocupan. A los 34 minutos la calecita inicia un nuevo ciclo, pero ¿qué pasa exactamente 4 minutos antes? A ver, vamos de vuelta al gráfico. Si retrocedemos 4 minutos, ¿no es cierto? Sobre el eje horizontal, digo yo, vemos que la calecita acaba de alcanzar la velocidad de 15 km por hora después de haber cumplido 7 ciclos. El gráfico nos mostró que en diferentes intervalos la velocidad es creciente, luego constante y por último decreciente. Como los valores de la velocidad se repiten en ciclos, podemos decir que la función es periódica. Los valores de la variable dependiente se repiten cuando la variable independiente cambia en un periodo. Nuestra variable independiente es el tiempo, mientras que la variable dependiente es la velocidad de la calecita. Y el periodo de la función es de 4 minutos y 15 segundos. Bien. Lo único que me falta es encontrar el momento para subirme yo también. A mí no me importa lo que digan. Las calecitas siempre serán lo mejor para mí. No le des vueltas entonces. Muy bien. Veo que estás sumándote a mi tipo de humor. ¿Y cómo seguimos? ¿Vuelvo al parque? Antes, sería conveniente que le pidas al profesor que continúe con el tema funciones. Pedile que te hable de funciones crecientes y decrecientes. Entonces lo de no le des vueltas era solo para hacer un chiste. Voy a consultar al profesor. Hola, Maxi. Escuché que necesitabas saber sobre funciones crecientes y decrecientes. Y una cosa más. ¿Cuál? Subirme a la calecita. Maxi, te explico, así puedo decirte, sin dar más vueltas. Se le adelantaron con ese, profe. Cuando hablaron de la velocidad de la calecita, vieron que antes de alcanzar una velocidad constante, transcurre cierto tiempo en que la velocidad es creciente. Ahora bien, una función es creciente
Si al aumentar el valor de la variable independiente, la variable dependiente también aumenta. Como ya dijimos, en el caso de la calecita, la variable independiente es el tiempo, la variable dependiente es la velocidad, y en el intervalo entre 0 y 15 segundos, la función es creciente. Por el contrario, puede haber tramos en donde las funciones son decrecientes, es decir, que al aumentar el valor de la variable independiente, la variable dependiente disminuye, como ocurre en el tramo en que la calecita pierde velocidad. ¿Vos sabés que la presión que recibe un cuerpo? ¿Vos sabés que la presión que recibe un cuerpo sumergido aumenta a medida que aumenta la profundidad? Es algo que los que practicamos buceo, mi nuevo deporte favorito, lo tenemos muy claro. Si nos fijamos en la función que describe cómo cambia la presión en un líquido respecto de la profundidad, vemos que es una función lineal y además creciente. La presión depende de la profundidad y del líquido particular que se esté considerando. Esta última característica aparece en la fórmula como una constante y es el peso específico del líquido, que es lo que pesa un centímetro cúbico de ese líquido, o un metro cúbico, según la unidad que se elija para trabajar. En el gráfico vemos que a medida que aumenta la profundidad, aumenta la presión, por lo que la función es creciente. ¿Y las funciones constantes, profesor? Como vimos, la velocidad de la calecita se mantiene constante en algunos tramos, cuando está funcionando mientras dura la canción y también cuando está detenida para el recambio de chicos. En estos casos, a medida que el valor de una variable aumenta, la otra se mantiene siempre en el mismo valor. La altura de una persona adulta que tiene entre 25 y 65 años se mantiene constante porque entre esas edades las personas no crecen ni se achican. En estos casos decimos que la función es constante, al menos en el intervalo considerado. Sabemos que existen funciones crecientes, decrecientes y constantes. Pero además existen muchos casos cotidianos de funciones periódicas. Situaciones como la velocidad de la calecita, el movimiento de las agujas del reloj o las fases de la luna muestran un comportamiento periódico. En un movimiento periódico, la posición del móvil se puede expresar gráficamente a través de funciones periódicas. ¿Por qué no le preguntas al profesor por otras funciones periódicas? Buena idea. Ya mismo. Profe, ¿de qué otras funciones periódicas le parece interesante que hablemos hoy? Tengo un ejemplo interesante que además nos introduce en otros temas de la matemática. Las funciones seno y coseno. Las funciones seno y coseno son funciones periódicas, ya que una vez que se pasa de un giro en la circunferencia trigonométrica, vuelven a repetirse los mismos valores para el seno y el coseno de los ángulos. En este caso, la variable independiente es la medida de los ángulos y la variable dependiente el valor del seno o el coseno de dichos ángulos. Observando las curvas, se puede ver que la función seno vale 0 para el ángulo nulo y ese valor se repite cuando el ángulo ha cedido un giro completo. Es decir, que vale 360 grados o, usando radianes para poder hacer el gráfico, 2pi. En el mismo intervalo, la función coseno va desde el valor 1 para el ángulo nulo hasta repetirse después de un periodo de un giro completo. En los gráficos podemos ver las curvas de las funciones trigonométricas y se indica el periodo correspondiente. Tratemos de construir juntos, paso a paso, esos gráficos. Tomemos la llamada circunferencia trigonométrica, que no es otra cosa que una circunferencia de radio 1. Un ángulo es positivo si el lado libre se desplaza en el sentido contrario a las agujas del reloj. Recordemos que el seno de un ángulo es el valor de la ordenada del punto de intersección del lado libre con la circunferencia y el coseno, la abscisa de ese punto. Por ejemplo, para un ángulo de 60 grados o pi sobre 3 en radianes,
los valores de coseno y seno son respectivamente 0,5 y 0,86. Es decir, que el punto de intersección tiene coordenadas 0,5, 0,86. Para un ángulo de 150 grados que pertenece al segundo cuadrante, las coordenadas son menos 0,86, 0,5. Y por lo tanto resulta que el seno de 150 grados es 0,5 y el coseno es menos 0,86. Si la medida de los ángulos se expresa en radianes, el período de un giro que abarca los ángulos de 0 grados a 360 grados corresponde a los ángulos cuya medida en radianes está comprendida entre 0 y 2pi. Se puede observar que la gráfica de la función seno es creciente entre 0 y pi sobre 2 y es decreciente entre pi sobre 2 y 3 sobre 2pi, para volver a crecer entre 3 sobre 2pi y 2pi. Gracias, profesor. Un buen día, ¿no te parece? Desde ya. Pero tengo que dejarte porque, según mis cálculos, llego a tiempo para la última vuelta de la calecita. Y justo hoy la luna está en cuarto creciente, mi favorito, y por la estación del año la podemos visualizar temprano. Eso es la felicidad para mí. Au revoir. En nuestro encuentro de hoy tratamos de mostrar la importancia de aprender a interpretar gráficos de funciones. Quisimos que se viera también de qué modo se registran los intervalos en los que una función crece, decrece o se mantiene constante. Analizamos la periodicidad de algunas funciones tan disímiles como la velocidad de una calecita o las funciones trigonométricas seno y coseno. Siempre tratamos de resaltar que la matemática está en la vida cotidiana y que es el camino hacia otras ciencias. La radio, el radar, el sonar, el microscopio electrónico, los más modernos instrumentos de exploración del cuerpo humano como la resonancia magnética, son, por ejemplo, consecuencias del desarrollo conjunto de la matemática y la física.